Bueno, y vamos ya por el punto 6, en la página 394, la oposición al régimen. El régimen de Franco, pese a su autoritarismo, tuvo que hacer frente, ante la falta de libertades que la definía, a dos tipos de oposiciones. Una a nivel interno, dentro de la propia España, y otra externa, de puertas para afuera. Vamos a empezar por la oposición en el interior. Esta es la que protagonizaron los monárquicos, aquellos que aspiraban a que Franco, una vez acabada la guerra, devolviera la corona a los Borbones. Este movimiento lo encabezaba el heredero de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, que contaba con un pequeño número de procuradores en Cortes que le apoyaban. Pero Franco no hizo caso ni a la petición que le hizo el propio don Juan en 1939, ni a los de los procuradores en 1943. Es por esto que don Juan redactó el Manifiesto de Lausana en 1945, ciudad suiza en la que residía, y documento en el que pedía al dictador el regreso de la monarquía parlamentaria y constitucional, a lo que Franco obviamente se negó. Sabiendo que contaba con monárquicos en España a su favor, don Juan decidió acercar su lugar de residencia, cambiando Lausana por Estoril, Portugal, en 1946. Desde allí contactó con personas cercanas a Franco, que podían hacer cambiar de idea al dictador, y también con miembros de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que vivían en el exilio. Pero todo quedó en nada cuando en 1948 acordó con Franco que su hijo, el príncipe Juan Carlos, se educara y estudiara en España. A cambio de esto, don Juan mantuvo desde entonces un prudente silencio. Bien desde la propia España, pero opuesta a la oposición monárquica y moderada, surgió otra que optó por la guerrilla y la sublevación armada, en lo que se llamó el movimiento maqui, que viene de la palabra maquis, que es un tipo de vegetación, mayormente arbustos, muy numerosa en España. Y se escogió este nombre porque eran donde se ocultaban estos guerrilleros de las fuerzas de seguridad cuando cometían uno de sus ataques. Eran milicias, grupos de soldados, muchos veteranos republicanos de la guerra civil, que vivían en el campo y atacaban al ejército o a la Guardia Civil, todo aquello que representara al régimen de Franco. La mayoría pertenecía y estaban organizadas por el Partido Comunista Español, que creó la Unión Nacional Española, que se enfrentó violentamente a las fuerzas del régimen. Estas últimas no escatimaban esfuerzos en combatirlo, llegando incluso a actuar contra la población campesina que podía ayudar a los maquis. El acto más importante que protagonizaron fue en 1944, un intento de invasión del Valle de Arán desde Francia, pero fueron repelidos por el ejército de Franco. La actuación conjunta del ejército y sobre todo de la Guardia Civil hizo que el fenómeno maquis fuera poco a poco desapareciendo, hasta que podemos decir que en el año 48 ya era inexistente. A ello también contribuyó que el Estado franquista durante los 50 endureciera sus leyes contra este tipo de oposición. Así, por ejemplo, se promulgó en el año 1958 la Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo, o la Ley de Orden Público al año siguiente. Por tanto, la oposición tuvo que limitarse a actos de protestas y huelgas en fábricas, sobre todo en Barcelona y País Vasco, aprovechando que la Ley de Convenios Colectivos del año 58 permitía un respiro en ese sentido. Así, también la oposición interior se trasladó al ámbito obrero y universitario, aunque no sean tan importantes como lo fueron luego en la década siguiente. Fue aquí vital la tarea que ejerció el sindicato clandestino Comisiones Obreras. Y también desde mediados de los 50, cierta parte de la Iglesia criticará al régimen por la situación de los obreros. Se crearon así organizaciones católicas como la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, o la Juventud Obrera Católica, JOC, o grupos políticos como la Izquierda Demócrata Cristiana. Ya para acabar con este punto, vamos a lo que sería la oposición en el exterior, es decir, la que se organizó fuera de España. La derrotada República mantuvo, tras su caída definitiva, un gobierno en el exilio. Este surgió de varias organizaciones que se crearon en México y en Francia inmediatamente después de la Guerra Civil, como la Junta Española de Liberación del 1943 o la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas al año siguiente. De esta forma, en 1945 se reunieron en México unas cortes españolas en el exilio, con el antiguo presidente interino de la República, Diego Martínez Barrio, como su primer presidente. Ese mismo año se formaba la Junta de Bayona, con los restos que quedaban del antiguo gobierno vasco, ejerciendo desde esta localidad francesa. Sin embargo, esta oposición nunca supuso una amenaza real para Franco y apenas consiguió repercusión internacional.
Eso y su escasa capacidad para actuar unidos, vistas las diferencias ideológicas que había entre sus miembros, tal y como había ocurrido en la Guerra Civil, llevaron a su pronta descomposición.